Bien, buenos días. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 1. Ah, Aunque nuestra clase contempla dos grandes épocas que son la filosofía griega y la filosofía eh, medieval, es un mundo demasiado amplio y los filósofos son muy profundos. Entonces, vamos poco a poco tratando como de acercándonos, pero lógicamente que no es posible abarcar a todos los filósofos. Pero seguimos caminando y avanzando en medio de las condiciones y las dificultades. Hoy nos toca visualizar un poco a nuestro filósofo, el llamado el oscuro de Éfeso, Heráclito, también llamado el misántropo. Misántropo porque despreció a la humanidad y prefirió alejarse y vivir solo. Dice que tuvo una muerte horrenda, ¿no? Dice, le dio hidropesía, agua en el cerebro, no había forma de curarlo, de intervenirlo en ese momento. Tal vez una de las supersticiones de aquel tiempo, enterrarse en estiércol de vaca, parece que hizo eso y también salió frustrado porque de nada le sirvió. Se suele decir, algunos dicen que desapareció, otros conjeturan que los perros se lo comieron porque al vivir solo en el monte, lejos de la gente y despreciando a la gente, pues parece que tuvo una muerte un poquito incómoda. Eh, Era a pesar de todo un hombre de la nobleza, por lo tanto no era de los más pobres de su tiempo. Y también era un hombre que tenía fama. A él, si el Estado le pidió, el Estado griego le pidió que escribiera unas leyes para Grecia, para la polis en la que pertenecía, pues lógicamente era un hombre de un prestigio ganado. Con todo, eh, desprecia a la gente y por lo menos se puede decir que con su espíritu de despreciar a la gente y con las razones con las que lo justifica, puede verse como que abre una línea también de reflexión muy interesante. No solamente su aporte a la historia anterior, que venía trabajando lo que era el arjé, los principios, las primeras causas, los primeros principios, de dónde viene todo, dónde termina todo. Él, claro que el aporte de él es el más imponente, él se convierte en un punto de llegada de frente a lo que se llama esta línea, desde los jónicos o milesios hasta Heráclito, pasando por Pitágoras. Eh, de alguna forma, el máximo exponente de esta línea que se le podría llamar irracionalista, porque asume una lógica de contradicción. Entonces, él será el mayor exponente de esta lógica de contradicción, empezando allí más exactamente con Anaximandro, que dice que el apeiron, que las cosas no tienen identidad. Sin embargo, están ahí, existen sin identidad. Y esa gran pregunta, ¿cómo algo va a existir sin identidad? Porque es como afirmar que el ser está ahí, pero al no tener identidad no tiene ser. Entonces es ser y no ser. Esa es la formulación tal vez más excelsa en el ámbito de la lógica y de alguna forma la puerta de entrada al mundo de la lógica, por lo menos como problema filosófico. Y es el punto, va a ser la expresión filosófica de los sofistas, lo que se llama el principio de contradicción, formulado por Heráclito como el ser es, el no ser, el ser, perdón, no es, y el no ser es. Ahí, claro que cuando uno entiende la frase, es como el ser que debería, el ser tiene que ser, y sin embargo dice que el ser no es, y que el no ser que debe ser no ser, el no ser es no ser, él dice que el no ser es. Entonces hay una contradicción. Lo que es no es, y lo que no es es. Entonces esa contradicción es lo que se llama el principio de contradicción, y que asume como la lógica del fieri, del fuego,
todo fluye. Dice, la guerra es el padre de todo. El ser es eh, devenir del no ser. Y el no ser nace del ser. Dice, todo es cuna y tumba a la vez, nacimiento y muerte. Todo está fluyendo. La guerra es el padre de todo y madre de todas las cosas. Son frases de Heráclito. Todo fluye, todo cambia, todo pasa, todo se mueve. Es uno de los nombres de su filosofía es Pantarrey, que significa todo fluye, todo cambia, todo se mueve. No existe nada estable en el universo. Esto es lo que llamamos como su aporte, su filosofía, es su gran aporte de frente a esta línea que comenzó allá en Anaximandro con el apeiron, lo indeterminadamente infinito y lo infinitamente indeterminado, pasando por Heráclito, por Pitágoras, perdón. Recuerden que Pitágoras habla de dos principios, ¿no? El apeiron, que está en el vacío, y el número, que sería como el límite, la medida y la medida. Entonces sería como, viene del cosmos, los números es el cosmos despedazado en el mundo de la materia sin identidad. Esa materia sin identidad, digamos, de alguna forma divisa en el espacio, en el espacio sin límite. Esa materia que ocupa espacio está limitada solo por el número. Eso es para Pitágoras. Entonces, el número sería como el orden, la medida, la proporción, que son los fundamentos de la estética todavía hoy día. Orden, medida y proporción serían como los límites numéricos de esa masa. Entonces, lo que allá en Anaximandro era infinito, en Pitágoras se convierte en lo lleno, el apeiron, lo lleno. Y lo que era en Anaximandro indeterminado, en Pitágoras se convierte en el número, en el límite, en el cosmos, en el orden. Si pasamos a Heráclito, que es el filósofo que nos toca ver, eh, lo que viene siendo infinito e indeterminado y que a su vez viene siendo en Pitágoras eh, lo lleno y el límite, ¿verdad? El cosmo y el apeiron, el número y lo lleno. ¿Cómo viene a verse esa misma filosofía en Heráclito? Heráclito. Entonces en Heráclito lo que es, lo que es lo lleno en Pitágoras, que es lo mismo que lo infinito en Anaximandro, en Heráclito viene siendo el fuego, el fieri, es lo que cambia, es lo que no tiene identidad. Y de alguna forma lo formula, que fue lo que no hicieron los otros, formula esa tensión, esa guerra, esa energía, esa movilidad sin límite que hay en todas las cosas, la formula con el principio de contradicción, diciendo que en este mundo el ser es y el no ser no es. ¿Cómo se entiende? Bueno, el fuego, digámoslo así, es luz y la luz viene de la tiniebla. Al morir la tiniebla, surge la luz. Al morir la luz, surge las tinieblas. También está la antítesis eh, frío, calor. ¿Qué es el calor? La muerte del frío. ¿De dónde viene el frío? De la muerte del calor. Eh, entonces se podrían seguir multiplicando los ejemplos en la medida que sea posible, ¿no? Vida, muerte. Entonces, las cosas son como un resultado de la oposición, un resultado de la muerte. Entonces, Heráclito toma como modelo lo que es el fuego. El fuego. El fuego todo lo está quemando. Para que haya fuego tiene algo que estar muriendo, algo que estar siendo quemado, incinerado, destruido. Y el fuego es la vida de frente a la muerte, de frente a lo que está matando. Entonces, el ser de este mundo, los animales, las plantas, los seres humanos, están viviendo porque están destruyendo como una llama que está quemando
el ser humano no puede estar viviendo si no está comiendo, bebiendo. Entonces está destruyendo la naturaleza, que la utiliza como combustible, ¿no? Está comiendo y destruyendo para poder vivir. Está bebiéndose el agua que está en la naturaleza para poder vivir. Está respirando el aire que está en la naturaleza para poder vivir. Y está absorbiendo la energía solar, haciendo la suya para poder vivir. En otras palabras, si no hay combustible, no hay plantas. Si no hay combustibles, no hay animales. Si no hay combustible, no hay seres humanos. Todo viene siendo como una llama encendida. Sería como la negación del apeiron. ¿Qué es el apeiron? La indeterminación. Eso había dicho Anaximandro. Mientras que en este mundo, todo de alguna forma es un mundo de determinaciones que viene negándose la indeterminación. Y la indeterminación, ¿de dónde viene? De la negación de la determinación. ¿De dónde viene el apeiron? Con la muerte de la vida, la muerte de las plantas, la muerte de los animales, la muerte de los seres humanos, pues entonces tenemos como resultado lo que viene siendo la no vida, el no calor, se produce el frío, la no vida, viene la muerte. Entonces viene el apeiron, el no ser, del no ser, viene entonces el concepto de apeiron que tiene los filósofos, Anaximandro, lo indeterminado y lo infinito. Entonces, por lo que podemos ver, para Heráclito hay unas determinaciones que vienen de la indeterminación, que es lo que podemos decir, el ser viene del no ser. Y hay una indeterminación, que es el no ser, que viene de la destrucción del ser. Entonces, se habla esa contradicción. El ser es el no ser. El, el- 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 el ser viene del no ser, por lo tanto es no ser. Y el no ser viene del ser, por lo tanto el no ser es. Entonces esa contradicción es lo que encontramos. Y por lo tanto esa tensión, esa guerra, la guerra es el padre de todo es nacimiento y muerte a la vez. El ser es y el no ser no es, todo fluye. Él lo pone ahí como una especie como eh, de, eh, de hilo, ¿cómo decirlo? Es como un punto de conflicto en el cual hay un punto de oscilación, esa es la palabra. Él pone el ejemplo del arquero, que el arquero cuando tú tensas el arco, la cuerda está sometida a dos fuerzas. La mano del arquero que jala hacia un lado y la fuerza del arco de la otra mano que jala hacia el otro lado. Cuando tú sueltas esa cuerda, como en el caso de la lira, hoy nosotros conocemos más la guitarra, los instrumentos de cuerda, esa cuerda oscila para allá y para acá alrededor de un punto de oscilación. Ese punto de oscilación, que sería el punto medio de las tensiones hacia un lado y hacia otro, sería como el punto de oscilación entre el ser y el no ser. Tratar uno de ver esa tensión que es y que no es a la vez, que tira para un lado y tira para el otro, es un poquito ver un poco lo que nos quiere señalar Heráclito, la guerra, la tensión, la lucha, donde el ser y el no ser coinciden en un punto de oscilación, donde el ser se explica por su contrario, el no ser, y el no ser se explica por su contrario, el ser. Entonces, como una tensión, cada uno como que se repelen, negándose uno, dando como resultado el opuesto, y negándose el opuesto, dándose como resultado el primero. Esa tensión entre el ser y el no ser. La guerra es el padre de todos. No es algo que tenga reconciliación mental. No es algo, tú lo que tienes que aceptar es la no reconciliación mental. No es algo en lo que tu mente pueda descansar. Tu mente lo que se mete es en una intensidad insolucionable. La tensión es insolucionable. Si fuera solucionable, no fuera tensión. Si fuera solucionable, no fuera guerra, padre de todo. Si fuera solucionable, no fuera movimiento, fuera ser. Entonces la mente, cuando trata de entenderlo, no descansa, sino que tratando de ver uno cae en el otro y tratando de ver el otro cae en el uno. Entonces la mente cae ahí en eso que se llama irracionalismo. Por eso decíamos que esa línea que comenzó allá en Anaximandro, pasando por Pitágoras hasta llegar a Heráclito,
podríamos llamarle la línea irracionalista, donde Pitágoras será el mayor exponente. Así como es incómodo entender este aporte filosófico, también es incómodo entender sus escritos. Dicen que escribió por sentencia para que no se le entienda. No se le entienda. ¿Y por qué él no quería que se le entienda? Dice, porque la gente no se merece la filosofía. Así comenzamos nuestro discurso. Él es misántropo. Él es de alguna forma antigente. No es filántropo. Filántropo es el que ama a la humanidad. Heráclito es misántropo, es el que desprecia a la humanidad. ¿Y por qué Heráclito prefiere huir de la gente, vivir en el monte y no estar con la gente? Hemos dicho al principio de la clase que nos abre con esta reflexión, con las razones que nos da, con la formulación de su llamado misantropismo, ¿verdad? De su misantropía. La formulación de su misantropía abre una línea de reflexión también en la filosofía, así como su fuego, el arjé como fuego, y los límites de ese arjé como logos, que serían como límite, orden y medida de ese fuego, porque no solamente hay fuego para él, sino que también hay unos límites, así como hay un cosmos y hay un número en Pitágoras, hay un logos, una especie como de razón universal, así le llama Heráclito, razón universal, que limita, que ordena lo que es el fuego, porque si tú dejas el fuego, él sería el no ser en desorden, pues entonces no habrá nada. Lo que habrá será un movimiento sin orden, pero en este mundo encontramos a la luz de Heráclito animales, primavera, verano, otoño, invierno, un día, el sol sale, vuelve a salir. Hay un orden, hay una periodicidad, hay un ritmo que habían visto los pitagóricos, ¿no? Hay un ritmo, hay una belleza, hay un orden. Entonces, eso llevó a Heráclito a repetir aquella frase de, eh, de Tales de Mileto: el mundo está lleno de dioses. A Heráclito se le atribuye aquella frase de entrar, aquí también hay dioses. Eh, que de alguna forma entró algún discípulo alguna vez y entonces se queda en la puerta y él le dice, entrad, aquí también hay dioses. Y repite aquellas frases, el mundo está lleno de dioses. Esa mirada de Heráclito de frente al mundo nos trajo dos principios, ¿no? Dos principios que vienen siendo sucesión, decíamos en esta misma reflexión, de esos principios que primero eran de Anaximandro, llamado infinito e indeterminación, después estaban en Pitágoras, llamado lo lleno y el número, o el cosmo y el ápeiro, para que se entienda mejor, que se vuelven en Heráclito, que nuestros filósofos, en fuego y logos, en el orden mental del universo, la razón universal, como él dice, que limita y ordena. Así como el cosmos limita y ordena el ápeiro, o el número ordena lo lleno, limita y ordena lo lleno, lo que limita y ordena el mundo del fier y del fuego en el mundo de Heráclito es el logos, es el principio ordenador. Bueno, entonces, tratando de responder a aquella otra pregunta, ¿cuál es la otra línea de reflexión a la que nos abre Heráclito cuando justifica su misantropía dice, o su rechazo a la humanidad? Las razones que nos dice son las siguientes. Nos dice que la humanidad no se merece la filosofía. Y dice, la humanidad es estúpida, la humanidad de alguna forma vive en la superficialidad y da dos razones. Una de ellas, vive, eh, vive alimentándose de los chismes, de los chismes de las vecinas, y tiene como consejero, segunda razón, los poetas callejeros. Recuerden que antes iban los poetas de ciudad en ciudad haciendo sus manifestaciones, aunque en Grecia también existían unos encuentros muy interesantes donde habían grandes disertaciones de poesía.
Entonces estas poesías se quedaban en la memoria y en el corazón del pueblo. Entonces no era raro escuchar como dijo el poeta, ¿no? Como dijo el poeta, que eran como los sabios de ese tiempo. Y por lo menos a nivel de la popularidad. O también lo que todo el mundo dice, mira lo que le pasó a fulano, los chismes, ¿no? Lo que todo el mundo vive comentando. Entonces, contra eso se enfrenta Heráclito, contra ese saber popular, ese saber sin profundidad, ese saber superficial. Y entonces proclama otro saber. ¿Cuál saber? El saber de el fieri y el logos, el fuego y el logos. ¿Qué es el fuego y el logos? Es la filosofía. Es, según Heráclito, hacer coincidir la razón. Él le llamaba el logos personal. Todo el mundo tiene su propio logos, su propia razón, su propio pensamiento, hacer coincidir el logos personal, que es la razón personal, con el logos universal. O sea que cuando tú sintonizas con lo que es el fuego y lo que es el logo, entendiendo la naturaleza, tú te estás saliendo de la superficialidad, estás saliéndote de los chismes de las vecinas y del consejo de los poetas. Pero la gente, dice Heráclito, no hace eso. La gente sigue consumiendo, sigue viviendo, no de la filosofía, sino que sigue viviendo de la chismografía y del consejo de los poetas callejeros. Y entonces hay algo bonito que también dice Heráclito. Cuando alguien alguna vez se aparta de los chismes, que es salir de la superficialidad, y se aparta de los chismes y del consejo de los poetas, y entra al mundo de la filosofía, entonces dice Heráclito, dura poco. Rápidamente abandona lo que es el fieri, el fuego y el logos para volver otra vez a vivir de los chismes y de los consejos de los poetas. Abandona la sabiduría. A la gente nos es fácil la superficialidad. Y decimos que con esa formulación, para justificar su misantropía, abre otra línea de reflexión que se va a llamar la lógica, que va allá a dar sus frutos con Sócrates, después con Platón, y que su mayor exponente en Grecia y para el mundo será Aristóteles, fundador y padre de la lógica, de frente a lo que Sócrates le va a llamar ignorancia al mundo. Los hombres están como en el útero, que no han nacido, están metidos en la ignorancia. Eso sería la superficialidad de la que nos habla Heráclito. Y el hombre tiene que nacer a través de la mayéutica de Sócrates. Tiene que salir del útero, tiene que nacer gracias a la filosofía. Entonces la filosofía sería algo así como ir a la contemplación de la naturaleza, ir a la contemplación del logos, que es el orden natural, y del fuego, que es el movimiento del conflicto entre el ser y el no ser, a la luz de Heráclito. Cuando el ser humano se sumerge en lo profundo, pues entra en la lógica y sale de la superficie. Entonces el hombre tiene que aprender a saber que no sabe nada. Sería el llamado de Heráclito para salir de la ignorancia, del chisme y del consejo de los poetas. Si evolucionamos hacia Platón, Platón dice que hay que salir de la caverna, eh, el mito de la caverna, hay que salir de la cueva, de la mentira, de los engaños, para entrar al mundo de las luces, de la contemplación de las ideas. Y si seguimos hasta Aristóteles, que fue el fundador de la lógica, hay que salir de las falacias, de las mentiras, de los engaños, de los paralogismos, que son los razonamientos falsos o falacias o sofismas. Salir de los paralogismos para entrar en lo que se llama el razonamiento lógico, donde entra lo que se llama el silogismo, los razonamientos plausibles y los razonamientos problemáticos, pero hay que entrar en la retórica, hay que aprender a pensar. Y para eso hay que salir de lo que se llama la sofística, el mundo de los pensamientos erróneos y fallidos. Entonces, fíjense cómo eso que dice Heráclito en un momento dado, que la humanidad es estúpida y que prefiere estar solo y que lo convirtió como en su estilo de vida y que prefiere vivir solo para no vivir contaminado de la chismografía y del consejo de los poetas,
Entonces, se podría decir, es un llamado a la humanidad, a la profundidad, apartarse. No es sano apartarse de la humanidad, hay que amar a la humanidad, pero por lo menos hay que entender que para uno educarse, tiene que haber un cierto aparte. Uno tiene que aprender a buscar su propia soledad, ir, vamos a decirlo así, entrar en la muerte como hizo Pitágoras. Sale de la humanidad y entra en la muerte, y entra en su desesperación, entra en el aislamiento. Hay que salir de la bulla, del chisme, de lo que todo el mundo dice para arreglar la mente, ordenar la mente y ordenar el corazón. No se puede hacer filosofía sin aprender a apartarse, meterse en la lógica y buscar las profundidades. Bueno, concluyendo, nuestro amigo Heráclito nos da dos aportes por lo que hemos visto según la clase de hoy. Uno de ellos es una continuación de la filosofía tradicional, la línea irracionalista, donde tenemos dos grandes principios, lo que es el fuego y el logos, como un camino, como unos contenidos de lo que es la naturaleza, de lo que es la filosofía para él, de lo que es el logo, de lo que son los principios, y el otro aporte en el orden más lógico, que tiene que ver con su estilo de vida y su actitud de frente a la humanidad, el despreciar a la gente por ser consumidores de chismes y del consejo de los poetas y no ir a las profundidades de la filosofía que inicia la línea lógica, la línea lógica y la línea, como diría Aristóteles, eh, retórica, la línea lógica y la línea retórica de aprender a vivir de la filosofía. Esa sería como la palabra, ¿no? Nos tiene el mensaje de darnos el máximo tope del irracionalismo y un llamado con su vida a aprender a vivir de la filosofía. Bueno, esto es todo para nuestro pensador. El próximo pensador que tendríamos que abordar se llama Parménides, que es totalmente lo contrario. Pertenece a la escuela de los Eleatas. Ya Eleatas viene de Elea, otra polis de Grecia, donde viene con una filosofía totalmente, todo lo contrario a lo que hemos visto en Heráclito y en lo que hemos visto a la línea irracionalista. Con Parménides se inaugura en la filosofía la línea racionalista, pero ya ese es otro mundo, el cual esperamos abordar la próxima semana. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta de la clase que hemos visto hoy. Así en el pase de lista rápidamente, Pedro Luis Acosta, Leónidas Machuca, Presente. Juan Nivar y Álvaro Ramírez. Presente, maestro. Álvaro está por ahí. Quien nos faltó fue Juan Nivar. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos manejado? Cuídense mucho, porque se bien. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Adiós, adiós.